Gloria a Dios. Entonces hoy vamos a ver el bautismo de Jesús. ¿Qué significa, qué representa para nosotros, para la iglesia, el bautismo de Jesús? Y acabamos de leer en el libro de Mateo, capítulo 3, desde el versículo 13, ahí encontramos el bautismo de Jesús. Dice el versículo 13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizados por él. Marcos 1:9 añade, venía de Nazaret de Galilea, ¿no? Y venía para ser bautizado por Juan. Pero ¿qué ocurre en el versículo 14? Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Miren la reacción de Juan, miren la actitud de Juan el Bautista. Le dice, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? ¿Qué está diciendo Juan? Yo soy un hombre pecador, yo necesito purificarme, como hacían los sacerdotes. Primero presentaban sacrificios por sí mismos y luego por el pueblo, porque ellos también son pecadores. Amén, no hay justo ni siquiera uno. Por eso esa mentira del diablo de la infalibilidad del Papa y que el Santo Padre, mentira del diablo. Todos los hombres somos pecadores, no hay justo ni siquiera uno. Todos necesitamos de la sangre de Jesucristo para ser purificados. ¿Cuántos dicen amén? Y Juan está reconociendo que él es un hombre pecador, que él no es digno ni siquiera de ser un esclavo del Señor, porque sería un gran privilegio el desatar las sandalias del Señor. Y por eso dice, yo necesito ser bautizado. Cambiando la palabra diría, yo necesito ser purificado por ti. Juan sabía que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y él era parte de ese mundo pecador que necesitaba del Mesías, aunque tenía el privilegio de ser su precursor, el que anunciaba su venida, el que lo iba a manifestar a Israel. Pero él reconoce que él no es digno de bautizar a Jesús y que él necesitaba más bien ser bautizado, ser purificado por Jesús. Por eso le dice, yo necesito ser bautizado, ser purificado por ti, y tú vienes a mí. Él está reconociendo la santidad, la pureza de Cristo Jesús como el Hijo de Dios. Amén. Pero Jesús le respondió, déjalo así por ahora. O le dice, bueno, no te preocupes por eso, dejémoslo así por ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Cuando dice toda justicia, significa todo lo que Dios ha establecido. Recuerden que el nacimiento de Jesús, su vida, su muerte, su resurrección, todo estaba ya profetizado, todo estaba ya establecido en el Antiguo Testamento, de lo que es la justicia de Dios. Amén. Todo lo que Jesús tenía que hacer, incluso todo lo que tenía que hablar. Él dice, yo no hablo de mi propia cuenta, solamente hablo lo que mi Padre me mandó a hablar. Entonces todo estaba establecido por Dios, lo que Jesucristo vino a hacer en esta tierra. Y en ello estaba establecido también que Él tenía que ser bautizado. Amén. Por eso le dice, déjalo ahora para que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Dice aquí que cuando él sube del agua, ¿verdad? Subió, dice, bueno, Marcos dice cuando subía. Y Lucas añade que mientras Jesús estaba orando después de ser bautizado, fue que se presentó esta manifestación del Espíritu Santo. Los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía, Lucas añade, en forma corporal como paloma y posaba sobre Jesús. Amén. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Los unitarios dicen que por ahí se cruzó una palomita y Jesús hizo de ventríloco y habló en las nubes. Imagínense, ¿no? Porque no quieren ver en este texto al Padre hablando desde los cielos, al Hijo saliendo de las aguas y al Espíritu Santo reposando, incluso en forma visible,
sobre él. Ahí estaba la Trinidad. Pero los unitarios niegan esto, dicen, no, Jesús era como ventríloco y habló ahí en las nubes, ¿verdad? Sí, por ahí que justamente se atravesó una palomita por ahí, ¿no? Y tratan de hacer cualquier cosa para negar la realidad de la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios, la verdad de la Trinidad. Y aquí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a dar un aplauso a la Trinidad de Dios. Aleluya. Por eso Jesús va a darnos esa ordenanza: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los unitarios dicen, pero nombre no es nombre. Cuando dicen el nombre de alguien, aunque no mencione el nombre, ¿sí?, está mencionando la autoridad de esa persona. ¿Sí? Yo puedo decir a mi esposa, anda en mi nombre, y dile a la señora de la tienda que me fíe, ¿verdad? Y ella no va, oiga, vengo en el nombre del nombre. No sabe qué decir, ella vengo en nombre de mi esposo. Amén. Aunque yo no le mencione mi nombre, ella sí lo va a mencionar. Vengo por la autoridad de mi esposo. Entonces, cuando dicen el nombre del Padre, los unitarios dicen, ¿y cómo se llama el Padre? Y no quieren entender que ya se lo reveló a Moisés el nombre, ¿verdad? Yo soy el que soy. Bueno, y el nombre del Hijo, pero el Hijo tiene un nombre, Jesús, solo Jesús. ¿Y el Espíritu Santo qué nombre tiene? ¿Sí? Al ser el Espíritu de Dios, tiene el nombre de Dios. Pero venimos en autoridad del Padre, perdón, en la autoridad del Hijo y en la autoridad del Espíritu Santo. Eso significa este hebraísmo, en el nombre de. Por lo tanto, cuando Pedro dice, bautícense en el nombre de Jesús, está diciendo en la autoridad de Jesús. Ellos ya creían en el Padre, lo adoraban a Elohim, ellos creían en el Espíritu Santo, ¿sí? Conocían que hasta Saúl había profetizado cuando vino el Espíritu Santo sobre él. Ellos creían en el Padre, creían en el Espíritu Santo, pero no aceptaban a Jesús como el Mesías. Por eso Pedro dice, bautícense en el nombre de Jesús, es decir, en la autoridad de Jesús. Como dijo Jesús, toda potestad me ha sido dada en esa autoridad. Entonces miren qué hermoso esta manifestación de la Trinidad cuando Jesús es bautizado. Volviendo al versículo 14, ¿qué decía ahí? Al cual se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Amén. Si Jesús era santo, justo, puro, inmaculado, sin mancha, ¿por qué se bautiza? Si no lo necesitaba. Amén. El bautismo era para que se purifiquen los impuros, los pecadores. Pero Jesús era puro, era santo, era Dios hecho hombre. ¿Por qué se bautiza? Ajá, todos dicen lo mismo. ¿Por qué murió? ¿Porque era malo? En la muerte, Él tomó nuestro lugar. Exactamente lo hizo en el bautismo. Amén. Cuando Jesús se bautizó, yo me bauticé en Él. Cuando Jesús se bautizó, usted se bautizó en Él. Él tomó nuestro lugar. Amén. ¿Dijo gloria a Dios? Él vino como esa persona vicaria, como ese sustituto a tomar nuestro lugar. Y por eso Él se bautiza. Ni siquiera por decir que la forma como se bautizó Juan estaba en la ley de Moisés, no. Él toma la forma de los profetas, de Juan como profeta, quien venía a anunciarlo, y se bautiza. No porque Él lo necesitaba, Él estaba tomando nuestro lugar. Si no entendemos eso, no vamos a entender nunca por qué Él lo hizo si no lo necesitaba. Como dijo el Señor a Pedro, ¿verdad? Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo en el reino. Ah, no, Señor, entonces báñame si es posible. No necesitas. El que está bañado no necesita, sino solo lavarse los pies. Amén. Entonces, así mismo, si Jesús no necesitaba, ¿por qué lo hizo? Estaba tomando nuestro lugar. Exactamente como lo hizo en la cruz. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Por eso es que Jesús se bautiza. Vamos a ver otro texto del testimonio de Juan. Ya lo vimos la semana pasada, pero vamos a ver de nuevo. Juan capítulo 1, cuando da este testimonio de la manifestación
del Espíritu Santo sobre Jesús. Juan capítulo 1, versículo 29. ¿Ya lo tienen? Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Explicamos eso, la preexistencia de Cristo, ¿verdad? Antes que Abraham fuese, yo soy, dijo el Señor. Y yo no le conocía. Juan conocía a Jesús porque era su primo, eran contemporáneos, le ganaba con 6 meses. Cuando dice yo no le conocía, él está diciendo yo no sabía con certeza, ¿sí?, que él era el Mesías. Yo no lo conocía no como Jesús de Nazaret, sino como el Mesías, ¿sí?, el Hijo de Dios. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dijo Juan, dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, ojo, como el Mesías, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Con qué purifica Jesús? Con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es ¿quién? El Hijo de Dios. Pero a pesar de eso, llegó un momento en que Juan volvió a dudar. ¿Recuerdan? Cuando mandó a sus discípulos a decir, ¿eres tú o esperamos a otro? Porque en vez de eliminar a los romanos, levantar un ejército, estás que ayudas a los mendigos, estás que sanas leprosos, estás con las prostitutas, con los cobradores de impuestos. ¿Eres o no eres? ¿Verdad? Llegó a dudar. Incluso el que le dijo al Señor, díganle a Juan lo que han visto, ¿verdad? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y a los pobres es predicado el Evangelio. Entonces Juan a veces tenía incluso sus dudas. Después de que vio esto, decía, pero ¿por qué no hace lo que según ellos como judíos el Mesías tenía que venir a hacer? Pero ¿qué dijo Jesús? Yo he venido a buscar y a salvar que se habían perdido. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por eso es interesante lo que está dando testimonio Juan. Ahora vámonos más adelante de Juan, al capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 22. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos, con sus discípulos, y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque habían allí muchas aguas, y venía a él y era bautizado, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. ¿Qué significa bautismo? Ajá. Los judíos decían, no, hay que hacerlo como dijo Moisés, no como estaba haciendo Juan. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que está contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza. ¿Qué hacía Jesús? Y todos vienen a él. Respondió Juan y le dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuese dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que yo dije, yo no soy el Mesías, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo vengo. Ahora vámonos, para aclarar eso de que Jesús bautizaba, al capítulo 4 y versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, eso que el ministerio de Juan era inmenso, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Qué decía la gente? ¿Para meter discordia o por envidia? No, o por competencia también, ¿verdad? No, Jesús está bautizando más discípulos que Juan. ¿Sí? A veces critican, ¿y esa iglesia cuántos han bautizado? 5 pelagatos. No, vale, acá bautizamos 50, 60. Y empiezan a hacer competencia.
Por eso el apóstol Pablo dice, Cristo no me mandó a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Amén. Entonces, Jesús cuando escucha esto, para no causar división, contienda, ni que esto cause un problema, Él se regresa a Galilea. Pero qué interesante es lo que dice el versículo 2. Ojo, en cuanto a nuestra doctrina. Aunque Jesús no bautizaba, sino ¿quién? Los discípulos de Jesús, bajo la autoridad, bajo la orden de Jesús, eran los que efectuaban ese ritual de purificación, bautizar a los que decidían ser discípulos de Jesús. Recuerde que a Jesús le seguían muchos curiosos, muchos simpatizantes, muchos oportunistas, ¿sí? Pero pocos eran llamados discípulos. Amén. Simpatizantes que, sí, me cae bien Jesús, ¿sí? Curiosos, querían ver que haga milagros. Oportunistas, porque también tenían enfermedades o alguna situación. Pero sus discípulos eran aquellos que se bautizaban, que le seguían, que le eran leales al Señor y que estaban ahí sirviéndole. Por eso cuando Él predicaba y la gente se ofendía y se iba, le dijo a sus discípulos, ¿también se quieren ir ustedes? ¿Recuerdan lo que dijo Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. El mensaje de Jesús era muy ofensivo para la gente que vivía haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Y hoy en día sigue siendo ofensivo. Amén. Leía una imagen de un cantante famoso que decía, yo no predico del infierno porque es ofensivo. Y más abajo había otro predicador que decía, el que no predica del infierno, ese debería ser su lugar de destino. Porque si dejan que otros vayan allá, él también debería estar ahí. Amén. Entonces, Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, pero entonces vemos que Jesús también toma esta práctica del bautismo, esta práctica de purificación, y lo hace como parte de la enseñanza, de la doctrina, de la práctica de la iglesia. Amén. Entonces, es parte de la práctica de la iglesia y después lo deja como una ordenanza. Amén. Para que no digan, nosotros venimos del bautismo de Juan, por si acaso, ¿no? Jesús bautizaba a sus discípulos, los que llegaban a ser parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Está conmigo? Amén. Ahora, vamos a ver que Jesús, aparte de que fue bautizado en agua, Él tenía su propio bautismo. Jesús iba a ser bautizado también, pero ya no en agua. Y lo encontramos en Lucas capítulo 12. Hay un bautismo del cual Jesús habla ahí, y no es el bautismo de Juan. Jesús se bautizó en nuestro lugar en el bautismo de Juan. Pero hay un bautismo, el cual es el bautismo de Jesús, y que ese será también nuestro bautismo. Lucas capítulo 12, versículo 49. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya está encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión, etcétera, etcétera. Dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio? Amados hermanos, el cruce del Mar Rojo, lo veíamos la semana pasada, en 1 Corintios 10, del 1 al 6, fue el bautismo del pueblo de Israel. Decía Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que todos cruzaron el mar y la nube y fueron bautizados en la nube y en el mar, lo cual representa la Shekinah, el Espíritu Santo y el agua. Yo explicaba lo que Jesús decía, el que no nace del agua y del Espíritu. Amén. ¿Está conmigo? ¿No se distraigan? Amén. Entonces, el cruce del Mar Rojo fue el bautismo del pueblo de Israel, fue la purificación del pueblo de Israel de la inmundicia de Egipto. Y algo interesante en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, dice que el diluvio fue el bautismo de los que sobrevivieron. Es decir, ¿quién estaba en el arca? ¿Recuerdan? Noé
y su familia. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Desde el 19 dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Hablando del diluvio. Mire el versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Amén. Y hay algo entre paréntesis, dice: ese bautismo nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, nuestra carne sigue siendo inmunda, sino como la aspiración a una buena conciencia hacia Dios. Lo que purifica el Señor es nuestra conciencia, el saber que hemos sido absolutamente perdonados en su sangre, purificados en su sangre. Pero miren, Él toma el diluvio como el bautismo de Noé y de su familia, y por decirlo así, de la nueva humanidad. ¿Está conmigo? Entonces, el cruce del Mar Rojo fue el bautismo de Israel. El diluvio fue el bautismo de Noé y las nuevas generaciones. Y Él toma que ahora Jesús hace lo mismo. Dice: ese bautismo ahora Jesús nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una buena conciencia. Ahora, si leemos sin el paréntesis, el bautismo que corresponde a esto, como el diluvio, ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Por eso el significado del bautismo: muerte, sepultura y resurrección. Amén. Vamos a hacer una pregunta. Aquí hay que está siempre el 43 que dice Jesús causa edición. El 49 dice, el versículo 49: luego vine a echar a la tierra, y qué quiero si ya se ha encendido. ¿A qué se refiere eso? Ese fuego es lo que dijo Juan el Bautista. El hacha ya está puesta sobre la raíz de los árboles. El árbol que no da fruto va a ser cortado y quemado. Ese fuego significa juicio. Si yo escucho el mensaje del Evangelio, que el que creyere y fuere bautizado será salvo, que tengo que arrepentirme, pero rechazo ese mensaje y sigo en mis pecados, soy ese árbol sobre el cual el hacha va a caer y va a ser cortado y quemado. Eso es cuando dice fuego traje. El fuego significa juicio. El que rechaza el mensaje del Evangelio tiene el juicio. Es lo que dice Juan capítulo 3, también dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no tendrá la vida, sino que la ira de Dios, el fuego de Dios está sobre él. Amén. Eso significa cuando dice fuego traje a la tierra y ya está encendido. Es el juicio de Dios. Amén. Entonces, dos cosas importantes para ir a donde quiero ir. El diluvio fue el bautismo de Noé y las nuevas generaciones, así que fue nuestro bautismo también. Y así también el bautismo en Cristo Jesús por su resurrección nos salva para tener una conciencia limpia, porque hemos sido purificados por su sangre de todos nuestros pecados. El cruce del Mar Rojo asimismo representó el bautismo del pueblo de Israel. La muerte de Jesucristo en la cruz representó bautismo para la iglesia. Cuando él dice: hay un bautismo del cual yo voy a ser bautizado, y cómo me angustio hasta que eso llegue, él está hablando de la cruz, su sufrimiento en la cruz, lo que él fue golpeado, azotado, clavado en esa cruz, la sangre que él derramó en la cruz. Ese sufrimiento fue el bautismo de Jesús, fue la purificación de Jesús, pero no porque él lo necesitara, estaba purificándonos a nosotros. Amén. Ese sufrimiento, esa sangre es nuestro bautismo, es nuestra purificación. ¿Qué hacía la purificación? Expiación. ¿Qué es expiación? Aplacar la ira de Dios, darnos perdón. El sufrimiento de Jesús en la cruz es nuestro bautismo, es decir, es nuestro ritual de purificación que nos hace nuevas criaturas, que nos hace personas con limpia conciencia, porque han sido perdonados nuestros pecados, nuestro pasado ha sido sepultado en lo profundo de la mar. Entonces,
El sufrimiento de Jesús en la cruz es nuestro bautismo. Por eso lo que Jesús está diciendo en Lucas 12:49. Hay un bautismo del que tengo que ser bautizado y cómo me angustio. Cuando estaba ahí en Getsemaní, dice que era tal su angustia que su sudor era como grandes gotas de sangre. Amén. Y ese bautismo también lo va a participar la iglesia. Miren lo que dice Mateo capítulo 20. Estuvimos hablando de Lucas 12:49, ¿verdad? Mateo capítulo 20. Amén. Mateo capítulo 20. Amén. Desde el versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Alguien sabe cómo se llamaban los hijos de Zebedeo? Ahí les quiero ver. Juan y Jacobo. Dice, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. ¿Qué quiso decir Jesús? Ustedes van a beber del mismo vaso que yo. ¿Recuerdan cuando él oraba y dijo, Señor, si es posible, quita de mí esta copa? ¿Qué representaba esa copa? Todo el sufrimiento que él iba a padecer, todo el flagelo que él iba a tener que soportar. Esa era la copa de la ira de Dios que él tenía que bebérsela. Y él dice, Señor, quita esa copa. Y le está diciendo, ¿ustedes pueden beber de esa copa? Sí. Muy bien, lo van a beber. Van a sufrir igual que yo, flagelo, persecución, desprecio, rechazo. Van a beber la copa, sí pueden beber esa copa y la van a beber. ¿Ustedes pueden ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Él dijo, claro que podemos, muy bien. Jacobo le atravesaron una espada, y a Juan lo metieron en un caldero de aceite hirviendo, y como no murió, porque no sé, era Highlander, salió vivo, lo mandaron a morir de viejo en la isla de Patmos, picando ahí mármol. Y así murió Juan, el apóstol. Y los demás apóstoles, ¿cómo murieron? Decapitados, crucificados. Y los demás discípulos, ¿cómo murieron? En circos romanos, crucificados, echados de aceite y encendidos como antorchas humanas por Nerón. Ese es el bautismo del cristiano. Y Jesús dijo, ¿quieren la copa que yo bebo? Muy bien, la van a beber. ¿Quieren del bautismo con que yo voy a ser bautizado? O sea, la cruz, también van a participar de ella. Pero ¿quién se sienta a la derecha o a la izquierda? Solo mi Padre lo puede determinar. Entonces, aquí nuevamente Jesús está dándose a entender que el bautismo del que él hablaba, el bautismo de Cristo, ojo, una cosa era el bautismo de Juan, en el cual Jesús se bautizó y lo hizo por nosotros, pero el bautismo verdadero del cristiano es la cruz, donde Jesús sufrió, fue flagelado, derramó cada gota de su sangre por nosotros. Como dice Pablo, Cristo vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén, hermanos. ¿Había sabido usted eso? Que el bautismo, la cruz era nuestro bautismo. Sí, ahora ya lo saben. No somos bautizados en el bautismo de Juan. Nuestro bautismo fue el sufrimiento de Jesús en la cruz. Por eso Pablo dice, no predico con vana sabiduría, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y cuando habla de la cruz de Cristo no habla del madero, habla de sus sufrimientos. Y dice, me propuse predicar nada que no sea la cruz de Cristo, es decir, su sufrimiento. Porque ese sufrimiento, ese bautizo es el que nos purificó para que hoy seamos hijos de Dios, para que seamos perdonados y para que seamos salvos. Denle un aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Así que nosotros sí podemos y sí bebemos la copa que Jesús la bebió. Todo el desprecio, el rechazo, el sufrimiento. Y así también podemos ser bautizados como Él fue bautizado. Es decir, el cristiano debe estar dispuesto a morir por la causa de Cristo.
Porque él dijo, el que no toma mi cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y tomar la cruz significa ir a la muerte. Porque usted no tomaba una cruz para espantar al Drácula o para los malos espíritus. Era para ir a morir. Por eso es importante entender cuál fue el bautismo de Jesús. ¿Sí? La cruz, su sufrimiento en la cruz. Con ese bautismo, con esa purificación, Él nos purificó a nosotros. Amén. Vamos entonces ahora a ver ese verdadero simbolismo o significado del bautismo de Jesús. Ya no del bautismo de Juan ni del Antiguo Testamento, la purificación, el bautismo de Jesús. Romanos capítulo 6. Vamos a ir rápido. Romanos capítulo 6. Amén. Ahí nos va a hablar sobre esto, ¿no? ¿Ya lo tiene? Amén. Versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, cuando usted se bautizó, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, no en el bautismo de Juan, no en el Jordán, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, en su cruz? Hay un bautismo con el que tengo que ser bautizado, morir en la cruz. Y ahí fuimos bautizados nosotros. Amén. Ese fue nuestro bautismo espiritual. Hemos sido bautizados en su muerte. Bautismo significa entonces muerte. ¿Qué más? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Qué significa entonces el bautismo? Muerte, sepultura. Pero ahí no se queda. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? Vida nueva. Ese es el verdadero significado del bautismo de Jesucristo para la iglesia. Muerte al pecado, a la vieja naturaleza, sepultura de esa vieja naturaleza en las aguas del bautismo simbólicamente, y resurrección a una nueva vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Según Efesios 2:1, nosotros estábamos muertos en pecados, pero aquí en Romanos dice muertos al pecado. El hombre sin Cristo está muerto en pecado. El cristiano está muerto al pecado. Como esa esposa cuando se enoja le dice al marido, tú estás muerto para mí, ¿verdad? ¿Sí? Así tiene que decirle usted al chisme, a la mentira, a la calumnia, estás muerto para mí. Bébete una copita, no alcohol, tú estás muerto para mí. Amén. Entonces tenemos que estar muertos al pecado, sepultados en las aguas del bautismo, y al salir hemos resucitado a una nueva vida. Por eso los hermanos que se van a bautizar los vamos a meter en el agua, esperamos que ya no salgan burbujas, que estén ahogados, y de ahí le hacemos RCP para resucitarlos, ¿no? Vamos a llevar esa máquina que ponen en el, ¿cómo se llama? Desfibrilador, ¿no? Ya no se quieren bautizar los hermanos. No se preocupen, no hacemos eso, ¿no? Lo metemos y lo sacamos enseguida, ¿sí? O hay que resucitarlo. ¿Qué dicen ustedes? Y si no resucitan, no tengan miedo, hermanos, no va a pasar eso. Entonces, eso simboliza el bautismo: muerte, sepultura y resurrección a una nueva vida. 3 cosas que usted no debe olvidar si ya fue bautizado y si se va a bautizar. El bautismo de Cristo Jesús, el bautismo para la iglesia, no para Israel, significa muerte, sepultura y resurrección. Decía una vez un profesor de teología, el bautismo de Jesús en las aguas del Jordán con Juan fue el bautismo para Israel, pero también para la humanidad. Pero el bautismo de Jesús en la cruz fue para la iglesia, para todo aquel que cree y forma parte del cuerpo de Cristo. Y cuando hablamos de iglesia, ya no hablamos de raza, de sexo, de ningún lugar, de nacionalidad, sino que somos el nuevo pueblo de Dios. Y somos uno en Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vamos a irnos a Colosenses después de Romanos.
Quiero que en casa lea todo el capítulo 6 de Romanos, por favor, donde dice que ya no tenemos que servir al pecado, sino a Cristo, porque hemos resucitado. Colosenses, después de 1ª, 2ª Corintios, está Gálatas, está Efesios, está Filipenses y ahí está Colosenses. Colosenses, capítulo 2. ¿Ya lo tiene? Después de Filipenses. Versículo 8. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué quiere decir? Tradiciones de los hombres, no, hay que bautizar a los niños. Rudimentos del mundo y no según Cristo, hay que bautizarse por los muertos, dicen los mormones, y las investiduras y cuántas cosas se inventan. Nosotros no tenemos que seguir eso, sino a Cristo Jesús. Amén. El ladrón de la cruz fue bautizado en Cristo Jesús, aunque no alcanzó a ir a las aguas, y por eso se salvó. Porque ese es nuestro bautismo, la cruz de Cristo, que representa su sufrimiento, no el madero. Bueno, dice: miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es decir, Él es Dios completo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vamos desde el 11. En Cristo Jesús fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Miren, el sufrimiento de la cruz tiene dos simbolismos aquí. Uno, la circuncisión, que era sacar el cuerpo carnal, ese pedazo de carne del prepucio que sacaban y lo botaban. Lo mismo cuando usted se despoja de su viejo hombre en las aguas del bautismo, usted está siendo simbólicamente circuncidado. Entonces, ¿qué representa la muerte de Jesús? Nuestra circuncisión, donde separamos la carne, es decir, el viejo hombre, del nuevo hombre o nueva criatura. 12. Sepultados con Él en el bautismo. Esa circuncisión, esa separación del viejo hombre, ahora es sepultado con Cristo en el bautismo, en el cual fuisteis también, ¿qué cosa? Resucitados. Muerte, sepultura, resurrección. El momento que hemos nacido de nuevo, fuimos resucitados, pasamos de muerte a vida. Fue lo que dijo el Señor: el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene, no dice tendrá, tiene vida eterna y no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. El momento que usted cree en Jesús, usted es bautizado en la muerte de Jesús. Luego viene la ordenanza en el agua, sí, pero Él dijo que no nace del agua y del Espíritu. ¿Cuál es en el Espíritu? La sangre preciosa de Jesús. Dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Lo que decía Pedro, ¿verdad? En su resurrección. El bautismo que corresponde ahora por la resurrección de Jesucristo de los muertos. 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados, ¿sí? Esa era nuestra condición, muertos en delitos y pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, porque estábamos en el viejo hombre que tenía que ser circuncidado, cortado, separado. Él nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Aleluya. Estando muertos en pecado. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sí? Porque Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores y estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos, limpia conciencia, perdonándonos todos nuestros pecados. ¿Sí me hago entender? Anulando el acta de los decretos, esa maldición que había contra nosotros, que nos era contraria, que nos condenaba, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Todos mis pecados, esa lista negra de pecados, de sucios pecados, Jesús lo tomó y en esa cruz lo clavó y dijo: tetelestai, todo pagado.
Amén. Consumado es la deuda. Él pagó mi deuda. Por eso me encanta esa alabanza. No hay argumento que me condene, ni juicio contra mí. Él pagó mi deuda con su sangre. 15. Despojando a los principados de las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Él nos dio esa victoria. Y esto de la circuncisión, vamos a ver en Gálatas capítulo 3, antes de Colosenses está Filipenses, antes de Filipenses está Efesios y antes de Efesios está Gálatas. Gálatas 3, el versículo 9, hablando de la circuncisión. Dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Está conmigo? De modo que los de la fe, que tienen fe en Jesucristo, los que han creído en el Señor, ¿sí? Los fieles, son bendecidos en el creyente Abraham. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Para que usted sea descendiente de Abraham o tenga la bendición de Abraham, usted tenía que ser circuncidado. Y acá dice que en la cruz de Jesús nosotros fuimos circuncidados en Cristo Jesús. Y al ser circuncidados, ahora somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Y todas las promesas de Abraham ahora son nuestras también, como si hubiéramos sido circuncidados como cualquier judío o hebreo o israelita. ¿Sí me hago entender? Al ser circuncidados en Cristo, ahora tenemos derecho a todo el pacto y la bendición de Abraham. Y ahí se cumple lo que dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Y recuerde que esa simiente es Jesucristo. Amén. La Biblia dice, y esa simiente es Cristo. Nosotros, está en el versículo 16, por si lo quiere decir. Versículo 16 de Gálatas 3. Dice, ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si se hablasen de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y esa herencia y esas promesas ahora son nuestras porque hemos sido circuncidados en Cristo Jesús. ¿Está conmigo? Amén. En cuanto a la circuncisión. Ahora, en cuanto al bautismo, dice lo mismo en el versículo 27 de Gálatas 3, 27. Dice el 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Yo fui bautizado en Cristo en esa cruz, porque Él tomó mi lugar. Su sangre derramada, su sufrimiento fue mi bautismo, fue mi purificación. Si usted no entiende esa palabra, va a seguir diciendo, pero no, pues el bautismo es meterse en el agua. ¿Sí? Y va a seguir pensando en el agua y meterse en el agua. ¿Sí? Es una de las formas. Pero la muerte de Jesús, su sangre derramada en la cruz, fue nuestro bautismo de purificación, fue nuestro ritual de purificación, fue nuestra expiación para recibir perdón de pecados. Esa cruz representó nuestra circuncisión y ahora somos herederos de todas las promesas de Abraham. Amén. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, y la simiente es Cristo. Y asimismo, en esa cruz fuimos bautizados en Cristo Jesús, y ahora de Cristo estamos revestidos. ¿Qué hacía el sacerdote después de lavarse? Se ponía las vestiduras sagradas. Nuestra vestidura sagrada o sacerdotal es Jesucristo. Si lo entendió, denle otro aplauso al Señor. Somos hijos de Dios por la fe en Jesús, porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, estamos revestidos de Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Aleluya. Así que yo soy igual que un judío. Tengo todas las promesas de Abraham
Soy dueño de esas promesas porque es mi herencia en Cristo Jesús. Y se cumple la promesa. Y en tu simiente, y lo vuelvo a repetir, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Es el cumplimiento de la promesa de Abraham de bendecir a todas las naciones de la tierra. Por eso Pablo dice, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Qué interesante lo del bautismo, ¿verdad? ¿Sí? A veces pensábamos que era solo meterse al agua, ¿no? No, el verdadero bautismo fue la cruz de Jesucristo. Es importante tener claro esa doctrina, hermanos. Si no, estamos en un vacío, que es lo que esto significa. Al decir que de Cristo estamos revestidos, nos da a entender que fue el cuerpo de Jesús el que nos dio a nosotros esa purificación, ese bautismo. Y eso está en 1 Corintios, capítulo 12. ¿Sí? Porque podríamos decir fue en el madero, no tiene nada que ver el madero. Cuando hablamos de la cruz, estamos hablando de su sufrimiento. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo. No nos metieron en agua. El cuerpo de Jesús fue el elemento de nuestra purificación. Ojo, ¿sí? El cuerpo de Jesús, su sangre, su vida fue el elemento de nuestra purificación. Según 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber, ¿qué cosa? De un mismo espíritu. Podrán beber la copa que veo, ¿verdad? Todos hemos bebido de un mismo espíritu. Por eso la Santa Cena significa eso. Bebemos de la misma copa y del mismo pan. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Sí? Todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Cuando usted se bautiza, pasa a formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Ven? Cuando usted se bautiza en la cruz de Cristo, al recibir a Jesús como su Señor y Salvador, usted es salvo. Amén. Y cuando usted se bautiza en las aguas, en obediencia a la ordenanza del Señor, usted se añade al cuerpo de Cristo y por eso tiene el privilegio de cenar. Hay que diferenciar eso. Cuando usted se bautiza en el bautismo de Jesús en la cruz, al recibirlo como su Señor y Salvador, ese momento usted es salvo. Amén. Si muere sin ir al agua, igual es salvo, como el ladrón de la cruz. Pero asimismo, el momento que usted obedece a la ordenanza del Señor de bajar a las aguas del bautismo, que simboliza nuestra muerte, sepultura y resurrección, en ese momento usted es añadido al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y por eso puede participar de la cena del Señor. Es importante entender esa diferencia. Hay gente que cree que si no está bautizado y muere se va al infierno, ¿sí? No puede pertenecer, tener el privilegio de estar en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, servir, ministrar, participar de todo lo que hacemos aquí, pero es salvo si ha sido bautizado con el bautismo de la cruz. ¿Amén, hermanos? Amén. Importante tener claro esa diferencia. Bien, entonces nuestro bautismo fue hecho en el cuerpo de Jesucristo, y eso lo dice también el libro de Hebreos, que leíamos la semana pasada, capítulo 1. Ya estamos terminando, ¿sí? Hebreos capítulo 1, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado el bautismo, o sea, la purificación de nuestros pecados, ojo, por medio de sí mismo, su cuerpo, su vida, su sangre. No fue un cordero o una vaca alazana, no fue otra cosa, fue su propio cuerpo, su propia vida. Dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cuál fue el elemento de purificación espiritual nuestra? El cuerpo de Jesús, que representa su vida. Por eso dice, por su llaga nosotros fuimos sanados. Quien llevó sobre su propio cuerpo el madero, y por su llaga fuimos sanados.
Más adelante, Hebreos capítulo 7. Hebreos, más adelante, capítulo 7. Dice, porque no tiene necesidad cada día, como el 27, perdón, 7:27, como no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados, Jesús no tiene necesidad de eso, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ojo, ofreciéndose a sí mismo, aleluya, su cuerpo, su vida, su sangre, que es sinónimo, fue el elemento de nuestra expiación, de nuestra purificación, fue nuestro bautismo, de sí mismo, de su propio cuerpo, hecho una vez y para siempre. No tiene que estarlo haciendo de nuevo, ¿sí? Y él no tiene que hacer como los sacerdotes, que primero tenían que purificarse ellos. No, como le dijo Juan el Bautista, yo necesito que tú me purifiques, porque él es puro. Más adelante, el capítulo 9, versículo 11, ya estamos terminando. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, su cuerpo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por ¿qué? Aleluya, por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, no una vez al año como hacía el sacerdote, ¿verdad? Habiendo obtenido condicional redención, así dice. Ay, es que si hago algo malo ya pierdo la salvación. No es condicional, es eterna. La salvación que el Señor te da es eterna. Sí, hay muchos debilitados, enfermos y otros hasta se mueren, pero es para preservar tu salvación. Como dijo Pablo, entreguen a Satanás para que destruya su cuerpo a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Eso enseña que ese hombre no iba a perder la salvación, pero el diablo lo iba a hacer pedazos. Como dijo Jesús de Pedro, ¿verdad? El diablo me ha pedido para zarandearte como grano de trigo en un arnés. Eterna redención, no temporal ni condicional. Pero ojo, cuando dice por el más perfecto tabernáculo, cuando dice y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, la palabra habitó es la palabra skiné en griego, que significa levantó una tienda de campaña, un tabernáculo. Amén. Ese tabernáculo que levantó Moisés, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo, donde se descendía la Shekinah y Dios hablaba, ese tabernáculo ahora fue el cuerpo de Jesús. Amén. El cuerpo de Jesús es ese tabernáculo donde quien estaba ahí adentro era Dios encarnado, Dios hecho hombre. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Aleluya. Por eso amo el idioma griego. ¿Sí? Levantó tabernáculo entre nosotros. El Dios se hizo carne, ese tabernáculo. Por eso aquí, por el más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, no construido por como Pablo que construía tiendas de campaña, ¿sí? No de esta creación, porque Él vino de Dios, no fue engendrado por hombre. Y no por sangre de animales, sino por su propia sangre. Por eso nuestro bautismo es con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Por eso dice Pedro que hemos sido escogidos para ser rociados. ¿Se acuerdan que rociaban de la vaca alazana, verdad? El agua con la ceniza. Nosotros fuimos rociados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por eso dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. Recuerda lo que decía Pedro, ¿verdad? Para aspiración de una limpia conciencia, de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Eso representa el bautismo de Jesucristo, el bautismo de la iglesia. Ahora terminemos. Ya sabemos cuál es el bautismo de Jesús, ¿verdad? Ese bautismo, Él lo deja a la iglesia como una ordenanza. Mateo capítulo 28. Desde el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo:
toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice que a él se sujetan ángeles, principados y potestades, tronos, invisibles y visibles. Versículo 19 de Mateo 28. Por tanto, mientras van, hagan discípulos a todas las naciones. Mientras van, dice el griego original. No dice vayan, dice mientras van en nuestro caminar como hijos de Dios. ¿Sí? En nuestro tránsito en esta tierra, mientras van, dice el griego original, hagan discípulos, ahí sí viene el imperativo, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos primerito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no de Jesús solo. En el nombre del Padre, en la autoridad del Padre, en la autoridad del Hijo y en la autoridad del Espíritu Santo. Enseñándoles a que guarden todas las cosas que los he mandado. Ama a tu enemigo, muestra la otra mejilla, perdona 70 veces 7, no dejes de congregarte. Que guarden todas las cosas que les he mandado, no pedido de favor, mandado. Y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está la ordenanza del bautismo. Así también como en la Santa Cena, que dijo, hagan esto todas las veces en memoria de mí. Ahí está la ordenanza. Lo mismo dice Marcos 16. Marcos capítulo 16. Versículo 15. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, sin acepción de personas. No importa la religión que tenga, igual necesita ser salvo, porque la religión no salva. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, si no cree tampoco se bautiza, ¿verdad? Por eso no repite, será condenado. No dice el que no se bautiza, el que no creyere será condenado. Amén. Marcos capítulo 16, el versículo 16. El que creyere y fuere bautizado, es decir, el que da fruto digno de arrepentimiento, el que demuestra con obediencia que Jesús es su Señor y Salvador. Por eso digo, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que me obedece. Y cuando usted obedece, va a las aguas del bautismo, ese es salvo. Pero el que dice, no, todavía no, más después, no me siento seguro, ese es un simpatizante, un seguidor, un oportunista, cualquier cosa, pero no un discípulo de Jesucristo. Y solo los discípulos de Jesucristo son los que reciben el derecho de ser hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre como el Señor, ¿sí?, tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso es importante lo que estamos enseñando aquí. Ahí está entonces el bautismo como ordenanza para la iglesia. Y no se trata de bautizar niños, el que creyere y fuere bautizado. No se trata de bautizar muertos. Ellos no creyeron y ya murieron sin creer, ya no tienen esperanza. Amén. Ahora voy a mencionar algunos textos, no los van a notar porque solo me queda un minuto. La práctica del bautismo en la iglesia. En Hechos capítulo 2, del 37 al 42, si lo quiere anotar, está cuando Pedro predica y le dice, arrepiéntanse y bautícense para que sean perdonados sus pecados. Y dice que aquel día se bautizaron como 3,000. Amén. Entonces, lo primero que predicó Pedro fue arrepiéntanse, lo mismo que Juan, lo mismo que Jesús al iniciar su ministerio, arrepiéntanse y bautícense para que sean borrados sus pecados. En Hechos capítulo 8, versículo 12, vemos a Felipe y el eunuco, ¿verdad? Ese negrito que se iba a Etiopía, que él recibe a Jesús y dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dice, si crees, bautízate, y fue bautizado. Amén. También, en Hechos 8:36, el eunuco. Y en Hechos 8:12 está Felipe predicando en Samaria. Dice que todos los que creyeron fueron bautizados. En Hechos capítulo 9, versículo 18, y también Hechos 22:16, Pablo cuenta su testimonio de que cuando Ananías oró por él y le salieron esas escamas, lo primero que le dijo a Ananías fue, ahora sí, bautízate, ¿sí?, en el nombre de Jesucristo, porque el Señor te ha llamado para este propósito. Y él dice que enseguida fue bautizado por Ananías.
En Hechos 10:47, Pedro visita la casa de Cornelio y mientras les predica reciben el Espíritu Santo. Y Pedro dice, estos que han recibido el Espíritu Santo, ¿qué impide que sean bautizados? Y fueron bautizados en esa misma hora. Miren la práctica del bautismo en la iglesia. En Hechos 16:15 dice que una mujer llamada Lidia se convirtió al Señor y en ese momento fue bautizada y luego los hospedó en su casa a Pablo y sus compañeros. Y más adelante en Hechos 16:33, ese carcelero que cae de rodillas dice, ¿qué tengo que hacer? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo en tu casa. Los llevó a su casa, lavó sus heridas, les dio de comer y en esa misma hora, que era la medianoche, el amanecer, dice que fue bautizado con su familia. Amén. ¿Por qué no esperaron que amanezca? ¿Por qué no esperaron que haga un curso de discipulado? Estaban convencidos de que quien había hecho temblar esa cárcel, de quien había salvado sus vidas, era Jesucristo el Mesías, y ellos querían bautizarse. Amén. Asimismo, en el caso de Cornelio, en el caso del carcelero, de Lidia, del eunuco. En Hechos 8:18 habla de que Pablo estaba en Corinto y que una multitud de gente de Corinto fue inmediatamente bautizada. Amén. Entonces, ¿cómo demuestro yo realmente que he decidido seguir a Cristo, que no vuelvo atrás, que quiero a Jesús, que quiero su salvación, que quiero su perdón? Cuando tomo la decisión de obedecerle en las aguas del bautismo. Dale un aplauso al Señor.